Roberto Crotogini, que en esta nueva etapa se abre al conocimiento profundo de la antroposofía. No creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Así entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Rudolf Steiner. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo está vuestra alma? Esa es la pregunta de cómo estoy. ¿Cómo está vuestro ser? Pensamos y saludamos como siempre al círculo de amigos que hoy en esta última etapa no se pueden hacer cargo como era antes de lo que era el costo económico de la audición. Había donaciones todos los meses. Como está el país, es difícil esto, pero igual yo sigo sintiendo perdón, que somos un cúmulo de seres humanos que yo llamo amigos, que tenemos un mismo ideal. Sentimos que hablar del mundo espiritual no es simplemente una palabra, un concepto, un refrán, un lema, sino que es un cambio de conducta y de vida. Entonces, creo que somos muchas las personas que sentimos ese impulso anímico espiritual para cambiar la rutina de la vida diaria. Después del círculo de amigos, bueno, comento la modalidad de la audición, primero, tercero y quinto sábado, si lo hay. Es un encuentro con el mundo. Contestamos cartas, traemos a alguna persona para hacer una entrevista. Es decir, es tomar algún tema en especial. Eso es un encuentro con el mundo que nos rodea. Y el segundo y cuarto sábado es un encuentro con el ser. Porque ahí, aparte de lo que hablamos, leemos conferencias de Steiner que me parecen importantes, interesantes, y esclarecerlas o traducirlas para que todo el mundo que escucha lo entienda, que a veces no es fácil. Bueno, el mail es concienciaymateria@gmail.com. Siempre les digo que me gusta que puedan escribir a este mail y contar sus impresiones, aparte de las preguntas que puedan hacer, decir cómo se han sentido con la audición, qué les ha movido lo que hemos ido hablando, las preguntas que hemos ido contestando, qué he sentido realmente con el espacio de hoy. Eso sería el mail. También hace unos sábados ponemos el número acá para la consulta médica, porque muchas personas han preguntado, y hay un WhatsApp que es 1131748480. Ahí no se atienden llamadas, se puede pedir un turno, ¿sí? Este teléfono se atiende los martes, miércoles y jueves de 14 a 20, que es el horario en que yo atiendo el consultorio. El otro tema que todos los sábados tocamos, y siempre hay preguntas, es el tema Veleda. Este laboratorio, hace ya más de 100 años, que es el encargado de producir, para poder, bueno, por supuesto, venderlos y ofrecerlo al público, siguiendo las indicaciones de Rudolf Steiner. Y esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Una cosa que Steiner percibiera en un momento, por ejemplo, las fuerzas de Marte, la importancia del hierro en nuestro cuerpo, la influencia que podía tener el planeta Marte en la elaboración del hierro terrestre. Entonces ya entramos en otro terreno que la antroposofía, que permite ver o entender por qué el hierro cumple determinadas funciones que nos dice la química.
Y paralelamente a eso, podemos comprender que hay fuerzas planetarias cósmicas, que yo llamo fuerzas planetarias espirituales, que son las que tienen a su cargo ayudar a que esta evolución humana se haga. Y esas fuerzas espirituales que Steiner percibe, luego da un detallado, hace un detalle muy bueno, por supuesto, de cómo se preparan esos medicamentos para ser utilizados por el ser humano. En ese trabajo está el laboratorio Veleda. Así también se hizo un trabajo importante con el COVID, también se hizo un trabajo de preparación y de cuidado con el dengue, y así también se enfocan por problemas o episodios, vamos a suponer, gripales. Después del COVID hubo muchos cuadros gripales que no eran específicamente debidos al COVID, pero la humanidad con esta pandemia quedó bastante sensibilizada y ha sido víctima de muchas infecciones virales que antes no se veían. Entonces, la medicación antroposófica ayuda a levantar las defensas del cuerpo y no solamente a destruir un germen como hace un antibiótico, que es útil, también es útil cuando se precisa para combatir una enfermedad. Y otra cosa distinta, y hoy creo que lo vamos a hablar en alguna de las cartas que hemos recibido, creo que hay una cosa distinta, es que nosotros nos ocupemos de levantar las defensas del propio cuerpo para que este cuerpo se defienda. Bueno, perdón, la página web de este programa es radiodelpueblo.com.ar para escuchar hoy el programa que estamos hablando. Si en la radio convencional no se escucha con claridad, se puede buscar la página web radiodelpueblo.com.ar. También puede estar la página web del proyecto Hermes con h.com para escuchar grabaciones de programas anteriores, que mucha gente le interesa porque lo vuelve a escuchar y eso le hace mucho bien para comprender a veces en profundidad lo que estamos tratando de transmitir. A mí me parece relevante recordar ahora a varias personas que han ido logrando poco a poco ese silencio interior que venimos hablando semana a semana. Cuando digo silencio interior, estoy hablando prácticamente de una pequeña meditación. Cuando se hace el silencio, una cosa es el elemento sonoro, es decir, escuchar, oír palabras, oír un ruido, un sonido, y otra cosa es el silencio interior, que es la ausencia de pensamientos negativos, pensamientos interferentes y la armonía de la paz interior. Cuando hacemos ese silencio interior, ahí nos encontramos con nuestro propio ser. Eso lo vengo hablando siempre, ¿no? O sea que la antroposofía hace mucho hincapié en ese silencio interior para conectarnos con nuestro propio ser. Yo no me canso de insistir que en este contacto espiritual que podemos lograr varias veces en el día, lo podemos hacer atenuando la información, las noticias, la inseguridad en la cual vivimos, el clima inquietante que nos rodea, para elevarnos a nuestro verdadero yo. El que está escuchando, cuando digo nuestro verdadero yo con mayúscula, me estoy refiriendo a nuestro verdadero espíritu, a nuestro verdadero ser. Ese yo habita el mundo espiritual
Y solamente con ese silencio interior logramos esa conexión con esa esencia de nuestro propio ser. Esto nos lleva más allá, en el sentido de que no consideremos solamente, como hemos aprendido, a considerar nuestro cuerpo físico, yo digo siempre lo que nos muestra el espejo, como lo único que existe. El cuerpo físico es el cuarto cuerpo que nosotros hablamos de la estructura cuaternaria, donde al cuerpo físico, para que se mantenga vivo, necesita un cuerpo vital o cuerpo etéreo, segundo cuerpo, necesita un cuerpo astral, que son las emociones, sensaciones y sentimientos que vive en el ser humano, y luego necesita el corolario de ese espíritu, ese yo que no está propiamente acá, sino que debemos elevarnos hacia esa calidad, esa calidad anímico-espiritual que es nuestro verdadero ser y que ocupa diariamente este vehículo que es el cuerpo físico. Esto ya es una meditación, lo que estoy hablando, que uno lo sienta de esta manera. Cuando hablamos de la personalidad, que es lo que habitualmente nosotros conocemos, estamos hablando de una proyección humana del yo espiritual. Entonces, la personalidad, las actitudes, lo que llamamos individualidad, en realidad es la manera en que ese yo se manifiesta en el mundo físico. Esa es la forma en que esa se maneja en el mundo físico. En la ciencia espiritual, el yo con mayúscula, como digo ahora, es la esencia del ser humano. Por esto es tan importante concebir el mundo del espíritu, percibirlo, sentir esa paz interior propia de la calma en sí misma. La calma. Este es el camino de la sabiduría. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Este camino que nos enseña la ciencia espiritual es el conocimiento que nos deja Rudolf Steiner y se apoya en la comprensión de las verdades espirituales. A ver si está claro. Como por ejemplo las vidas sucesivas, ¿verdad? Que en nuestra cultura no es una constante, ni mucho menos. Lo que hemos aprendido, yo viví siempre acá en Buenos Aires, en la ciudad, es que el cuerpo físico es transitorio, en un momento nace, en un momento muere, y obviamente después de la muerte no hay nada visible ni detectable por los medios científicos actuales. No hay nada. Entonces, habiendo vivido de esa manera, el tema de cómo podemos comprender verdades espirituales, como dije antes, las distintas vidas, que sirve para la evolución de nuestro ser, sabiendo que en cada vida aprendemos algo, cometemos errores para entender el camino que estamos recorriendo. Y en ese momento, en esa instancia, aparece una, como dije antes, comprensión. ¿Sí? Ahora comprendo. ¿Y de qué difiere esa comprensión? ¿De qué difiere específicamente? De la creencia. ¿Qué es la creencia que conocemos o que nombramos? La creencia, por ejemplo, yo lo he compartido en algunos lugares con los testigos de Jehová en su momento, leyendo la Biblia. Toda la semana me reunía con una persona y leíamos la Biblia. Entonces, la creencia en ese caso es que la creencia de un párrafo sagrado, de un texto, como puede ser la Biblia, la Torá, el Corán,
se percibe y pertenece a una determinada religión. Entonces, ahí la creencia es aceptar lo que dice el texto sagrado y no pensar lo que significa esas maravillosas palabras de un texto sagrado. Steiner escribe un libro donde cada uno de los evangelios, donde él los interpreta, los respeta, nos hace ver otras cosas que están más allá de lo que está escrito literalmente en el libro. Entonces, diferenciemos entonces lo que es el camino de la sabiduría que nos abre la ciencia espiritual por poder comprender las realidades espirituales y no creer sistemáticamente, seriamente, como si pertenecemos a una religión, y en cuanto estemos en desacuerdo o nos cuestionemos un párrafo del Corán o de la Biblia o la Torá, ya automáticamente no pertenecemos a esa organización. O la misma organización, si nos escucha hablar así, queriendo saber en profundidad qué significa un párrafo leído, si nosotros insistimos en profundizar esto, automáticamente ya no pertenecemos a dicha religión. Y acá no hablamos de religión, sino de espiritualidad. Yo vi la espiritualidad en la India, vi la espiritualidad en Brasil con los mediums y los trabajos que se hacían de depuración y de limpieza de la gente. Y vi en la India las cosas más maravillosas que yo pude entender mucho tiempo después, al principio no. ¿Qué pasaba con los mantras? ¿Qué pasaba con los cantos? Especialmente en el Centro Cultural de Sai Baba. Y pude ver el amor y la devoción con que esos seres se reunían y nos transmitían a los que estábamos ahí presentes ese amor a Dios. Esa era la espiritualidad oriental, ¿sí? La espiritualidad occidental la podemos ver en la antroposofía. Cuando Rudolf Steiner le da el nombre de ciencia espiritual a la antroposofía, nos enseña a respetar la ciencia como la tarea del ser humano en su encarnación física. La ciencia es propia del desarrollo, del descubrimiento y del trabajo del cerebro humano. Esto es muy valioso, porque es lo que el cerebro humano va descubriendo, aprendiendo en toda su evolución. Si nosotros entendemos lo que son las vidas sucesivas y hablamos de lo que fue la humanidad y seguimos pensando en milenios hacia atrás, ¿quiénes fuimos nosotros en cada una de esas épocas? ¿Qué misión teníamos que cumplir? ¿Qué aprendimos y qué no aprendimos en nuestra evolución de la humanidad a la que pertenecemos? Eso hay que pensar. Entonces, ahí, ser un fanático de la ciencia, un cerrado fanatismo de la ciencia, yo no digo que esa persona sea un científico, sino un cientificista. Científico puede ser un Einstein que decía, yo creo en el Dios de Spinoza, que decía que todo lo que existe en el universo es Dios. Entonces, un científico con mayúscula es un ser que, así como su cerebro dentro de la ciencia evoluciona, estudia y progresa, también puede llevar ese pensar a lo que es la conciencia, como se llama este programa, conciencia y materia. Entender la materia como la ha ido entendiendo el hombre es un punto. Llegar a entender la conciencia es otro punto. ¿Está claro esto? Entonces, en este momento es increíble el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es una prueba que el ser humano debe superar para no ser un esclavo de su propia creatividad. Esto no se lo olviden. No es cuestión de estar en contra de la inteligencia artificial ni a favor, sino incorporarla como el conocimiento humano.
Pero dicho conocimiento no puede de ninguna manera esclavizarnos para dejar de pensar como corresponde al ser humano. Hagamos una pausa. Bueno, hoy debemos responder a algunas preguntas interesantes de oyentes, pero no nos olvidemos lo último que digo yo, recibí recién, porque yo normalmente lo que hablo y transmito en este espacio es lo que siento, lo que intuyo, lo que recibo como intuición desde el mundo espiritual para cumplir esta tarea. Entonces, cuando me vino esto del increíble desarrollo de la inteligencia artificial, yo no uso computadora ni celular, y lo digo muchas veces porque eso significa estar afuera del sistema, lo cual no quiere decir que las secretarias o mis señores y demás lo pueden utilizar, porque hoy es necesario para cualquier tarea, para lo que uno necesite. Pero al no penetrar dentro del sistema, uno ve otras cosas que no se ve cuando uno es no cuando lo usa, cuando hay una esclavitud permanente del sistema, donde es más importante lo que el sistema determina que lo que uno piensa y decide. Entonces, yo creo que en esta encarnación, posiblemente en la próxima no, he hecho esa experiencia de permanecer fuera del sistema. Siempre recuerdo que en un primer término, hace los siglos XIII o XIV, los libros eran libros que se llamaban incunables y pertenecían a organizaciones religiosas por ahí, pero no podían llegar a la gente. ¿Cuándo llegan estos libros a la gente? Cuando se descubre la imprenta. No se descubre, se inventa la imprenta. En ese momento, alrededor del año 1400, se empiezan a escribir e imprimir los escritos. Las ideas se transforman en un texto. Va evolucionando el tema, imagínense todo lo que habría que hablar, los desarrollos de la física, de la química y demás, principios del siglo XX. Y luego en un momento determinado se desarrolla la radio, donde uno podía escuchar, mi padre me contaba en la radio galena, que podían escuchar lo que se estaba hablando en otro lugar, por la radio. Después viene la radio eléctrica, después viene la televisión, donde uno podía ver imágenes simultáneamente en el momento que estaban ocurriendo los fenómenos, lo cual era bastante raro entenderlo. Y así vamos siguiendo hasta que aparece la computadora, lo que hoy se llama inteligencia artificial. Son siempre logros que el ser humano va realizando y que nosotros tenemos que analizar y ver y sentir o respetar al ser humano como totalidad. No sentirlo un punto más del clic y ya está. No, el ser humano es el que crea la computadora. El cerebro humano es quien la crea y tiene que saber utilizarla y no depender. Bueno, en primer término hoy tenemos junté 3 preguntas sobre el desarrollo, sobre el tema tiroideo. ¿Se acuerdan que las audiciones anteriores hemos trabajado mucho con la madre con cáncer de su hijo y con un hombre frente a ese diagnóstico de cáncer, como aprendió también escuchando a María Laura? Hoy vamos a hablar, en vez de contestar, una es María Isabel, la otra es Graciela, la otra María Julia. Las 3 preguntas más o menos responden a lo mismo, ¿no? Si se puede dar en la antroposofía un medicamento para reemplazar a la levotiroxina. Bueno, yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. La levotiroxina es lo que produce la tiroides. Entonces, si esa glande, cuando hay hipotiroidismo, hay poca producción de la levotiroxina, el hombre inventa, copia la hormona tiroidea y se la da inyectable o por vía oral a la persona, ¿sí?
Es decir, está tratando de resolver el problema de la falta de la tiroides, que está trabajando poco. Ahora, si nosotros le administramos la levotiroxina de por vida, como lo exige la medicina convencional, hay un momento determinado que la glándula tiroides se va atrofiando. Porque la glándula, ¿qué es lo que hace? Produce la levotiroxina. Cuando el nivel de levotiroxina en sangre es suficientemente alto, inhibe a la glándula para que la siga produciendo. Esa es la persona normal. La frena, porque si no, habría una cantidad excesiva. Bueno, la persona que la está tomando en pastillas, un grajeo, lo que fuera, se guía por lo que dice la endocrinóloga o el endocrinólogo. Le dice, bueno, tome tanto, tome esto, es decir, que desde afuera está tratando de equilibrar la falta de función de su tiroides. Pero a medida que sigue tomando una droga como es esa droga va inhibiendo a su propia glándula, porque la misma droga circulando hace de que la glándula no trabaje. Entonces, cuando van pasando los años de usar siempre la levotiroxina, llega un momento en que la persona presenta problemas, ¿no? Entonces, problemas derivados de la opción del uso de la droga. En la antroposofía lo que hacemos es darle glándula tiroides para estimular la tiroides, para que la tiroides trabaje. Esto lleva su tiempo. Cuando logramos que la tiroides vaya trabajando, estimulando, vamos bajando la levotiroxina química hasta un momento determinado en que se puede dejar de usar. Eso lo he visto muchísimas veces. Pero tiene que ser, hay que ver cada organismo, cada cuerpo, cuál es su funcionamiento. No es que para todos hay que hacer lo mismo. Para cada uno hay que hacer lo que corresponde a ese organismo. Entonces, a lo mejor, las tres preguntas de los nombres serán María Isabel, Graciela y María Julia. A lo mejor las tres tendrían que recibir la glándula tiroides, pero las otras cosas con que se acompañaría el tratamiento serían distintos de acuerdo a quién es cada persona. Entonces, lo que quiero que quede claro, que cuando la droga, la hormona que falta de la tiroides está faltando, la medicina la inventa, la administra y la tiroides se va secando. Eso es lo que pasa habitualmente. Hay gente de hace 25 años que la toma y ya su tiroides a lo mejor ya ni existe. Yo tengo gente con 10 años o más que la está tomando, cuando accede a estimular su tiroides, después de un tiempo, decidimos empezar a bajar la dosis de lo que toma y en 2 meses por ahí suspenderla, mientras hacemos un chequeo de la TSH, la T3, la T4 y vemos que a lo mejor está normal, pero no porque toma la levotiroxina artificial, sino porque su glándula se estimuló y está cumpliendo su función. Le digo esto en general porque cada caso es diferente. Hay que tratarlo, hay que verlo, pero la idea es esa, es cuidar la tiroides de cada uno. Eso es lo importante. No simplemente mantener el nivel de levotiroxina en sangre y ya está. Ahora, si yo atiendo a una mamá que está embarazada y está tomando levotiroxina, no se la toco. ¿Por qué? Porque tiene un embrión, un ser que está dando vuelta y tiene que mantener ese equilibrio hormonal. Entonces, en ese caso, sigue tomando la levotiroxina hasta después del parto, después veremos. Pero mientras en ese momento no se toca. Le pongo un ejemplo. Bueno, la segunda carta que me parece interesante es la de Rodolfo de Dolores. ¿Qué dice? Les leo la carta de Rodolfo. Soy un oyente esporádico de la audición. Tengo 52 años, vivo solo y soy naturista hace muchos años. Al escuchar en varias oportunidades la audición, me despertó el interés por conocer algunos principios de la antroposofía. Aquí donde yo vivo, en Dolores, no tengo mucha posibilidad de hacerlo, pero he conseguido algunas conferencias de Steiner sobre el karma y las vidas sucesivas que me han hecho mucho bien. Perfecto. Mi pregunta es, ¿un ser humano puede manejar su tensión arterial sin depender de una sustancia química?
Esta es la pregunta que hace Rodolfo. ¿Un ser humano puede manejar su tensión arterial sin depender de una sustancia química? Bien, después voy a contestar. No quiero depender toda la vida de un compuesto químico, una droga creada por el hombre. Yo necesito algo natural. El medicamento antroposófico cumple esta función, ya lo voy a contestar. Yo soy hijo único, he vivido la experiencia de acompañar primero a mi madre y luego a mi padre hasta su último día de vida, atiborrado de sustancias químicas para la tensión, para el colesterol, para la diabetes, para la depresión, como si para continuar viviendo uno dependiera solamente de la sustancia química de la farmacia y no de su propio organismo. Espero con esperanza su respuesta. Muchas gracias. Bueno, lo que está diciendo Rodolfo sería lo que tendría que escuchar un médico que viene por primera vez a hacer el curso de antroposofía. Con la formación convencional para ser médico, ante un problema de hipertensión, se administra la sustancia, que hay varias, para bajar la presión. Eso es lo que uno aprende en la Facultad de Medicina. Bien, muy bien. Ahora, puede ser una droga, puede ser otra, depende. Hay suma de 2 o 3 drogas que se usan juntas, depende. Bueno, aquí de la cuestión es que evidentemente hay una sustancia química y nunca oigo decir en el ambiente médico que alguien puede regular su presión desde su propio organismo, como pregunta Rodolfo. Rodolfo es naturista. Es lógico que esté buscando si naturalmente hay una respuesta a estos problemas. Yo tengo más de un caso de personas que me plantean esto mismo porque no quieren seguir tomando de por vida una sustancia química. No quieren depender, y varias personas jóvenes, entre 30 y 40 años, tengo 2 o 3 personas que me dijeron lo mismo, que no quieren depender de aquí en más de su vida de una droga para bajar la presión. En algunos casos hemos hecho experiencias, lo puedo hacer si la persona está de acuerdo, en tomar, por ejemplo, un día sí, un día no, la medicación, y también se puede, obviamente lo que yo hago, dar una medicación antroposófica para equilibrar la tensión arterial. Entonces uno diría, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia química y un medicamento antroposófico? La sustancia química opera directamente, en este caso bajando la presión, directamente logra su efecto. Cuando uno deja de utilizarla, la presión puede subir nuevamente, porque no le enseñamos al cuerpo cómo hacer para que el cuerpo controle la presión. Entonces, acá entran varias cosas. El individuo en sí, hay personas con las cuales yo les sugiero hacer una meditación a la mañana y a la noche, a una hora fija, sintiendo que su presión se va equilibrando. Pero no le digo que esto es absoluto y que lo que estaba tomando no sirve. Estoy hablando de una medicina complementaria, no alternativa, ojo. Entonces, empezamos a probar si él, haciendo un trabajo interno, de que la presión se va a ir equilibrando, teniendo confianza en ese yo que dijimos antes, que es su propio ser espiritual, reconociendo este ser espiritual que es el mismo, y utilizando medicamentos antroposóficos que van a buscar que ese equilibrio se vaya produciendo, no que baje la presión, a ver si está claro, sino que haya un equilibrio en el cuerpo de ese ser humano para lograr de esa manera que la presión se ubique en el lugar que corresponde. En varias experiencias que tengo, porque hay que ver quién es la persona, por una cosa es que me consulte,
y otra cosa que esté de acuerdo en hacer lo que yo le sugiero. Algunos que están íntimamente vinculados a lo que yo estoy planteando y se empiezan a cuidar de esa manera, rápidamente, en algunos casos, veo, yo también estoy aprendiendo, que se da que ese cuerpo que está primero, esa persona muy interesada en lograrlo, no soy yo quien quiero que la presión baje con un remedio, a ver si es claro. Esa es la persona que consulta. Yo acompaño esa sensación, ese deseo, esa voluntad de ese ser para que lo de la presión se pueda regular. Yo acompaño. Lo que es importante, la seguridad, la certeza de que alguien quiere que naturalmente esto se equilibre. ¿Lo entiende? Silencio un ratito para que vayan comprendiendo. No es que el doctor fulanito, el doctor Crotogini, le va a solucionar el problema, porque eso también ocurre. Así como yo pongo la confianza de que la droga es la que actúa, mucha gente pone la confianza en que yo el remedio que le doy antroposófico lo soluciona. No, lo que hay que estar convencido absolutamente es que yo estoy seguro que mi cuerpo físico tiene las herramientas para controlar este proceso. Y dentro de esas herramientas, la ayuda que me puede dar un médico con esta orientación antroposófica es interesante para que cada uno logre con su propio ser un equilibrio orgánico. Piénsenlo, no es que cambien la droga por ir a ver a un médico de orientación antroposófica que le va a solucionar el problema. No, lo que podemos recabar del exterior son las medidas necesarias, útiles, para que mi propio yo, mi espíritu, me ayude totalmente a equilibrar mi organismo físico. Cada uno que esté escuchando tiene que hacerse responsable de lo que estamos hablando y no ponerlo afuera. Fui a tal lugar, me curé. Fui a hacer esto, me curé. No, yo tengo que estar decidido. Y cuando esto ocurra, voy a buscar ayudas afuera para que se pueda dar lo que yo necesito hacer. En este caso, Rodolfo, que es naturista, hay que ayudarlo en su decisión, con la medicación también, pero no que la medicación sustituya a la otra y nada más. La medicación que yo le doy va a ser lo que Rodolfo necesita, no un hipotensor. ¿Está claro? Entonces, con esa medicación, el organismo de Rodolfo se halla en mejores condiciones para lograr lo que él me pregunta. Un ser humano puede manejar su tensión arterial sin depender de la sustancia química. Yo estoy seguro. Si me preguntan, ¿pasa lo mismo con todos los seres humanos? Perdón, ¿pasa lo mismo con todos los seres humanos? No. Depende en qué situación está cada ser humano para que logre verdaderamente este objetivo. Cuando ese ser humano está decidido, ahí nosotros podemos ayudar. Vayan pensando, porque esto que menciona Rodolfo puede sucederle a mucha gente. No quiero que queden con la idea de que le sacamos la droga química y le dimos las gotitas. No. Piense cada uno si está dispuesto o dispuesta a aceptar que la sanación está dentro de nuestro ser. Una pausa. Bien, me parece que la respuesta que pudimos darle a Rodolfo nos va a servir a más de uno de nosotros para pensar o repensar en esto de qué es la homeopatía, qué es la antroposofía, qué es la medicina holística. Acá, cuando me preguntan a mí, yo digo, soy médico de orientación antroposófica, no médico antropósofo, ni médico homeópata. ¿Está bien? Que la homeopatía, yo no escucho decir
médico con orientación homeopática, dicen médico homeópata directamente. Ahí se insertaría la medicina alternativa. Yo estoy en la homeopatía. Ah, no, yo estoy en la medicina holística. No, la medicina complementaria. En el acto de curar, el acto de sanar, es un acto sagrado que tiene muchas vertientes. Lo que estamos hablando, según lo que Rodolfo pregunta, es cuál de esas vertientes existen ya en el ser humano. Eso es importante, tenerlo presente. Entonces, con esto que dijimos, no quiere decir que simplemente dejamos un medicamento químico y vamos a andar bien. ¿Qué nos pasa cuando alguien tiene que dejar un medicamento químico? Cuando toda la vida aprendió o supo o escuchó que eso es lo que le bajaba la presión. Si tengo que dejarlo, me va a subir la presión, seguramente. Y sube la presión sube. ¿Qué pasa cuando yo en un trabajo interno estoy absolutamente convencido que mi organismo tiene, no yo solamente, mi organismo tiene la posibilidad de equilibrar la presión arterial? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, vamos por el tiempo que estamos viendo. Tengo otra pregunta también acá de Romina de Castelar. A ver, ya escuché 2 veces la audición y me despertó varias inquietudes que quisiera compartir con usted. En una consulta con un médico de orientación antroposófica, como usted dice, se puede cambiar los medicamentos. Pregunta, ¿se pueden cambiar los medicamentos alopáticos que uno está tomando por los equivalentes de la antroposofía? Por los equivalentes, dice. Pregunto esto porque yo hice la experiencia hace 3 años de consultar a un médico homeópata que me suspendió la medicación que venía tomando, hacía muchos años, y me indicó los medicamentos sustitutos homeopáticos. Anduve muy mal con dicha experiencia y tuve que volver a retomar la medicación clásica que yo vengo haciendo hace más de 10 años. Esta es mi inquietud. Yo tengo 45 años, soy psicóloga, me interesa mucho investigar otros planos de conciencia superiores, dadas las experiencias paranormales que atravesé en mi vida, me parece bárbaro, y cuando escuché hablar de una ciencia espiritual, me entusiasmó para conectarme con usted. Muchísimas gracias. Bueno, yo le diría acá una cosa importante, que no se puede suplantar un medicamento químico que está tomando y decirle, por ejemplo, viene una persona con una cardiopatía y está tomando una serie de medicaciones para cuidar su corazón. Los medicamentos que yo uso no actúan directamente sobre el corazón. Establecen una relación importante entre el alma y el espíritu de ese ser. Por eso es homeopático, también las sugerencias que Steiner dio, y empiezan a equilibrar el organismo enfermo. Y cuando esto se equilibra, la persona siente que empieza a cambiar su actitud, su forma de pensar, la eventual depresión, todo. Entonces, nunca yo lo hago de que alguien está tomando un remedio y que a partir de ahora suspenda los remedios y tome otra cosa. Eso no tiene sentido lógico. Porque si el organismo está recibiendo una sustancia química permanentemente, el solo bajarla en la mitad ya puede ser un problema. Entonces, lo que sí se puede hacer es empezar a suministrar un medicamento antroposófico, homeopático, como dice Romina, y en ese caso ir viendo con el tiempo, tomando las dos cosas juntas, si uno puede empezar a bajar de a poco el medicamento alopático que estaba tomando. Pero nunca hay que interrumpirlo de golpe y dar otra cosa, porque el cuerpo no tiene con qué bancarlo. El cuerpo, si ya se acostumbró a que está entrando una droga permanentemente y la droga se detiene, empiezan a producirse una serie de fenómenos molestos, inquietos, como le pasó a ella, para dejar lo que estaba tomando, no porque el medicamento homeopático le haga mal. Lo que le hizo mal es suspender lo que estaba recibiendo. Entonces, hay que tener cuidado, como le dije antes, cada persona es distinta, pero hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo en que se puede hacer suplantar esto, pero a lo mejor me lleva 5 meses.
suplantarlo absolutamente a algo que estoy tomando. Entonces yo puedo sugerirle, por lo que veo a la persona, que empiece un cuidado con su cuerpo físico y que yo le pueda dar un medicamento natural de los que Steiner nos recomienda para ir equilibrando su sistema general, su sistema inmunológico, todo su organismo, físico, anímico y espiritual. Acá tenemos en cuenta las tres áreas. En la medicina convencional, toda la medicación va dirigida al cuerpo físico visible, orgánico, visible, detectable, susceptible de toda la investigación material y tecnológica que nos rodea. Pero ¿qué pasa con el alma y con el espíritu de ese ser? Eso es lo que hay que ver. Entonces nunca, para la pregunta que hace Romina, se debe cambiar de ninguna manera, suspender algo absolutamente, como le pasó a ella, y reemplazarlo por una sustancia natural o por una medicación natural. No, hay que estudiar detenidamente el asunto, ver qué grado de convicción tiene la persona para hacer el trabajo, porque si una persona hace 10 años que está tomando medicamento alopático y sabe que anda más o menos bien, ahora porque haya estudiado otras cosas y le llame la atención, ¿hasta qué punto el dejar de tomar un remedio no la preocupa? ¿O hasta qué punto su organismo boicotea inconscientemente el dejar un medicamento que viene tomando hace 10 años? No, no es cuestión de decir lo dejo, es cuestión de añadir algo para que esa persona vaya cambiando y viendo si con eso que añadió no hay ningún cambio en ese momento, al contrario, va a encontrar cosas positivas. Cuando esto vaya ocurriendo, después de a lo mejor de algunos meses, es cuando ahí podemos sugerir, ya nos conocemos más, hemos tenido más de un encuentro, hemos hecho por ahí ampliación de conciencia, que es un trabajo meditativo, y con todo eso por ahí la persona dice, sí, ahora creo que puedo bajar un poco la dosis. O por ahí me dice, yo quiero dejarlo definitivamente. No, vamos a bajar un poco la dosis que estás tomando. Ah, qué bueno. Entonces bajamos un poquito la dosis. ¿Cómo te sentís a los 15 días? Ah, muy bien. Sigamos como estamos. En 10 días más bajamos otro poquito la droga que está tomando, o en 15 días más. ¿Y cómo estás? Ah, perfectamente bien. Bueno, podemos seguir así un mes más sin cambiar nada. Y al segundo o tercer mes, por ahí, hacemos un poco una disminución de lo que está tomando alopáticamente. Bueno, digo eso para que les quede claro, para que lo entiendan. Espero que lo de hoy haya sido constructivo, para no decir, esta medicina alternativa me gusta, aquello no. No, la medicina es el acto sagrado de ayudar al ser humano a encontrar su verdadero origen. Su verdadero origen es un origen espiritual. Y ahora vamos a hacer la meditación. Vayan dejando primero sentarse cómodos y vamos tratando, en primer lugar, de que todo lo hablado vaya tranquilizando nuestro espíritu y nuestra alma. Muchos a lo mejor con lo que hablé se pueden excitar porque han descubierto cosas que quieren cambiar. Tranquilo, tranquila, sereno, serena. Nos sentamos cómodos en posición erecta, los hombros bajos, la cabeza hacia arriba, como diríamos hacia el cielo, y la respiración pausada. Respiro profundo. Y lo que dijimos al principio del silencio interior, ahora es muy importante. Yo tengo que reconocerme a mí mismo. Tengo que reconocer mi propio cuerpo. Quiero conectarme con mi alma y quiero percibir a mi verdadero espíritu, a mi verdadero yo. En esta situación me siento como hacemos habitualmente frente a un hermoso campo verde,
Es muy importante el color verde de nuestra tierra, el color verde de la cubierta vegetal que cubre el planeta y mediante la cual podemos existir, podemos vivir. De esa cubierta vegetal extraemos el alimento que en algunos casos, como el vegetariano, lo mantiene absolutamente, en otros casos mantiene vivo a los animales y el ser humano se alimenta del animal y de la planta y puede conservar su salud. Entonces, sintamos el campo verde realmente como un regalo de la tierra que habito. En ese campo verde yo estoy sentado o sentada cómodamente, con la columna erecta, con esa respiración lenta y pausada, y con el agradecimiento a Dios por la existencia presente, por mi propia vida, por mi propio cuerpo. Y en ese agradecimiento a Dios, siento que el agua que está cerca mía, esa pequeña laguna que tengo cerca, es algo hermoso que forma gran parte de mi cuerpo físico, el elemento líquido. Así como la tierra sirve para que yo pueda enderezarme y caminar, el medio líquido sirve para que mi sangre pueda circular y pueda llegar a cada célula de mi cuerpo. Y digo, la tierra, el agua, Señor, gracias. Y ahí observo el cielo y descubro, porque no lo había visto, una inmensa masa celeste. Y es el aire que rodea la tierra. Yo soy parte de esta tierra. Tierra, agua, aire, cielo celeste, es mi hogar. Y en este hogar, mi cuerpo ha vivido los años que tengo en esta última encarnación, uniéndose en el horizonte con mi hermoso campo verde. Tomo conciencia de la necesidad del calor y la luz. Y el calor lo tengo en el sol que me ilumina. Entonces tengo los 4 elementos de la tierra, el agua, el aire y el calor. Yo soy parte de esta tierra. Yo he podido reconocer mi verdadera existencia espiritual. Y cuando el sol ilumina mi cuerpo, mi cabeza, mi columna vertebral, mis miembros, todo mi ser se convierte en luz. Y esto me trae aparejada una inmensa felicidad por el reconocimiento que estoy en contacto con mi verdadero ser. Cuando todo mi cuerpo se transforma en luz, yo no soy yo. Y ahí me pregunto, Señor, ¿quién soy yo en realidad? Yo sé que lo que el espejo me muestra es mi vida actual, pero yo quiero saber quién soy en realidad para ser como soy en esta vida. Esto es muy importante. Esto es trascendente. ¿Quién soy yo? Agradezco al planeta Tierra, donde habito, donde vivo, donde aprendo. ¿Quién soy? ¿Qué tengo que aprender en esta nueva etapa? ¿Qué tengo que aprender de esta enfermedad que he transcurrido?
o de ese accidente que he atravesado, o de ese dolor de una separación que me destruyó el alma. ¿Qué significó realmente ese dolor? Miro hacia atrás, miro la vida vivida y agradezco cada uno de los pasos que yo di en mi propia vida. Cada uno de los pasos. Gracias, Señor, por permitirme pensar, comprender y venerar tu mano. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor.